La litera superior de Francis Marion Crawford. Segunda entrega. 3. Por la noche estuvimos jugando al whist y me retiré un poco tarde. Ahora puedo confesar que al entrar a mi camarote experimenté una desagradable sensación. No pude evitar el pensar en el hombre alto que había visto la noche anterior y que ahora estaba muerto, ahogado, en el solitario océano. Su rostro se dibujó claramente ante mis ojos mientras me desvestía, e incluso llegué a descorrer las cortinillas de la litera superior como para convencerme a mí mismo de que realmente se había marchado. Luego eché el cerrojo a la puerta del camarote. De pronto me di cuenta de que el ojo de buey estaba abierto. Esto era más de lo que podía aguantar. Me puse apresuradamente el batín y fui a buscar a Robert, el marinero encargado de mi pasillo. Recuerdo que estaba muy furioso y cuando lo encontré lo cogí por el brazo y lo llevé casi a las rastras hasta la puerta del 105, empujándolo hacia adentro para ver el ojo de buey. ¿Qué es lo que pretendes, granuja, dejándolo abierto toda la noche? ¿No sabes que es contrario al reglamento? ¿No sabes que si el barco escora y empieza a entrar el agua, 10 hombres no podrían cerrarlo? Daré parte al capitán para que se entere de cómo te preocupas por el barco. Reconozco que estaba sumamente excitado. El hombre se echó a temblar y palideció, y luego empezó a cerrar la redonda plancha de vidrio con los dedos pesados encastrando de latón. ¿Por qué no me contestas?, inquirí bruscamente. Discúlpeme, señor, murmuró Robert, pero ¿no hay nadie a bordo que pueda mantener cerrado este ojo de buey durante toda la noche? Puede usted intentarlo, señor. Por mi parte, no pienso seguir navegando en este barco, pero en su lugar, yo me marcharía de aquí ahora mismo y me iría a dormir con el médico o en cualquier otra parte. Yo lo haría, mire. ¿Le parece ahora que está bien cerrado o no? Pruebe a abrirlo. Forcejeé un poco y comprobé que estaba perfectamente cerrado. Bueno, continuó Robert en un tono de triunfo, me apuesto la paga de un mes a que dentro de media hora vuelve a estar abierto. Examiné cuidadosamente el cerrojo. Si lo encuentro abierto durante la noche, te daré 1 libra. No es posible que se abra. Puedes retirarte. ¿Ha dicho usted 1 libra? Muy bien, señor. Gracias, señor. Buenas noches, señor. Que descanse, señor, y que tenga toda la clase de sueños agradables. Robert se marchó, al parecer muy complacido de abandonar el camarote. Desde luego, pensé que se había tratado de justificar su negligencia con una estúpida historia tratando de asustarme. Resumiendo, Robert se ganó la libra y yo pasé una noche particularmente desagradable. Me acosté y 5 minutos después de haberme envuelto en mis mantas, el inexorable Robert apagó la luz que ardía constantemente detrás del redondo panel de cristal cerca de la puerta. Permanecí completamente inmóvil en la oscuridad, tratando de dormir, pero no tardé en descubrir que me era imposible conciliar el sueño. La regañina del marinero me había distraído, haciendo que desvenciera la desagradable sensación de que había experimentado al pensar en que el hombre ahogado, que había sido mi compañero del camarote, pero al propio tiempo me había desvelado, y estuve despierto un buen rato, mirando de cuando en cuando al ojo de buey, el cual podía ver desde mi litera. En la oscuridad parecía una débil mancha de luz suspendida entre las sombras. Creo que llevaba allí tendido cerca de 1 hora, y en el momento en que empezaba a quedarme dormido, me azotó el rostro una corriente de aire frío que llevó hasta mi olfato la salobre fragancia del mar.
Me puse inmediatamente de pie, pero en aquel momento de aturdimiento no tuve en cuenta el balanceo del barco y salí despedido contra la pared opuesta del camarote. Sin embargo, me repuse rápidamente. Al levantarme, vi que el ojo de buey estaba abierto de par en par. Aquello era un hecho innegable. Estaba completamente despierto, y de no haberlo estado al levantarme, la caída me hubiera despabilado. Además, al caer me lastimé codos y rodillas, y a la mañana siguiente los tenía magullados para atestiguar el hecho, en caso de que hubiera dudado de mis sentidos. El ojo de buey estaba abierto de par en par, una cosa tan increíble que recuerdo perfectamente que mi primera sensación al verlo fue de asombro más que de temor. Volví a cerrarlo y a correr el cerrojo con todas mis fuerzas. El camarote estaba muy oscuro. Pensé que el ojo de buey había sido abierto una hora después de que Robert lo hubiera cerrado en mi presencia y decidí mantenerme vigilante para comprobar si se abría de nuevo. El cerrojo no resultaba fácil de correr. No podía creer que se hubiera deslizado hacia atrás con el movimiento del barco. Me quedé en pie mirando fijamente a través del grueso vidrio del ojo de buey. Permanecí en aquella posición más de un cuarto de hora. De pronto oí claramente algo que se movía detrás de mí en una de las literas y muy momento después, cuando me volví instintivamente a mirar, aunque en aquella oscuridad no podía ver nada, desde luego, oí un débil gemido. Crucé el camarote y aparté a un lado las cortinillas de la litera superior, dejando a mis manos la tarea de descubrir si había alguien allí. Y allí había alguien. Recuerdo que la sensación que experimenté al extender las manos hacia adelante fue la de que acababa de hundirlas en la atmósfera de un húmedo sótano, y desde detrás de las cortinas surgió una ráfaga de viento que olía horriblemente a agua de mar estancada. Agarré algo que tenía la forma de un brazo de hombre, aunque estaba húmedo y helado como el mármol. Repentinamente aquello saltó violentamente hacia adelante contra mí. Era una masa viscosa, fangosa, húmeda, pero dotada de una especie de fuerza sobrenatural. Salí disparado hacia atrás, y en aquel mismo instante la puerta se abrió y la cosa salió corriendo. No había tenido tiempo de asustarme y me recobré rápidamente, emprendiendo la persecución de la cosa a toda velocidad de mis piernas, pero era demasiado tarde. 10 metros delante de mí pude ver, y estoy seguro de la que vi, una oscura sombra moviéndose en el pasillo probablemente iluminado. Cruzó ante mi retina con la misma rapidez que un caballo desbocado cruza una zona iluminada por un farol, pero desapareció inmediatamente y me encontré a mí mismo agarrado a la barandilla que corre a lo largo del pasillo. Tenía el pelo erizado y el sudor frío empapaba mi rostro. No me avergüenza confesar que estaba mortalmente asustado. Todavía dudaba de mis sentidos y traté de razonar fríamente. Era absurdo, pensé. La tostada de queso derretido en cerveza que había comido a la hora de la cena me había sentado mal, evidentemente. Había tenido una pesadilla. Regresé a mi camarote. Olía horriblemente a agua de mar estancada, tal como olía cuando me había despertado la noche anterior. Reuniendo todas mis fuerzas, fui capaz de buscar una caja de cerillas y de encender un pequeño farol que siempre llevaba conmigo por si se me ocurría leer después de que apagaran las lámparas. En aquel momento me di cuenta de que el ojo de buey estaba abierto de nuevo y una especie de insidioso horror se apoderó de mí. Un horror que nunca había sentido y que no deseo volver a sentir. Pero encendí el farol y examiné la litera superior, esperando encontrarla empapada de agua de mar. Quedé decepcionado. Habían dormido en la cama y el olor a mar era muy intenso, pero
ropas y colchón estaban tan secos como un hueso. Imaginé que Robert no había tenido valor para hacer la cama después del accidente de la noche anterior, que todo había sido un espantoso sueño. Descorrí las cortinillas todo lo que pude para examinar la litera minuciosamente. Estaba seca por completo, pero el ojo de Wade estaba abierto de nuevo. Con un estremecimiento de horror, volví a cerrarlo. Luego colgué el farol directamente encima y me senté para recobrar el dominio de mí mismo, si es que me era posible. Permanecí sentado toda la noche, incapaz de descansar, casi incapaz de pensar en nada, pero el ojo de Wade permaneció cerrado. Finalmente clareó el nuevo día y me sentí lentamente, pero pensando en todo lo que había sucedido durante la noche. Hacía un día maravilloso y subía cubierto lleno de alegría al recibir en mi rostro la caricia del sol y de oler la brisa marina, tan distinta al espantoso olor de mi camarote. Instintivamente me dirigí hacia popa, hacia el camarote del médico. Lo encontré con la pipa en la boca, dispuesto a dar un paseo matinal. Buenos días, me saludó cordialmente, contemplándome con evidente curiosidad. Doctor, tenía usted razón, le dije. En aquel camarote ocurren cosas muy raras. Ya le dije que cambiara usted de opinión, me dijo. Y en su tono había una leve nota de reproche. Ha pasado usted una mala noche, ¿eh? ¿Quiere que le prepare algo? Tengo una receta excelente para estos casos. No, gracias, murmuré, pero me gustaría contarle lo que ha sucedido. Entonces traté de explicarle lo más claramente posible todo lo que había ocurrido, sin omitir el hecho de que había asustado como ninguna otra vez en toda mi vida. Insistí de un modo especial en el fenómeno del ojo de Wade, que era un hecho que podía atestiguar, aunque en el supuesto de que todo lo demás hubiera sido un sueño. Lo había cerrado 2 veces durante la noche. Insistí demasiado en este hecho. Parece usted creer que me siento inclinado a dudar de su relato, dijo el médico, sonriendo ante la insistencia con que hablaba del ojo del buey. No tengo ninguna duda y le reitero mi invitación. Traslade su equipaje aquí y tome posesión de la mitad del camarote. Venga usted a tomar posesión de la mitad del mío por la noche, le dije. Ayúdeme a llegar hasta el fondo de este asunto. Si insiste usted en su actitud, llegará al fondo de otra cosa. ¿De qué? Pregunté. Al fondo del mar. ¿Yo? Voy a dejar este barco. No es un lugar agradable. Entonces, ¿no va usted a ayudarme a descubrir? No, me interrumpió el médico. Mi tarea consiste en atender a los vivos. Los fantasmas no son de mi incumbencia. ¿Cree usted que se trata de un fantasma? Inquirí en tono más bien desdeñoso. Pero mientras hablaba, recordé perfectamente la horrible sensación de lo sobrenatural que se había apoderado de mí durante la noche. El médico se encaró conmigo. ¿Tiene alguna explicación razonable de esas cosas que ofrecer? Preguntó. No, no la tiene. Bueno, si dice usted que encontrará otra explicación, y yo digo que no la encontrará, por la sencilla razón de que no existe ninguna. Pero mi querido señor, repliqué, usted es un hombre de ciencia. ¿Va a decirme que esas cosas no pueden ser explicadas? Desde luego, insistió obstinadamente. Y si pudieran serlo, no quisiera estar complicado en la explicación. No me importaba pasar otra noche solo en el camarote, decidido como estaba a llegar a la misma raíz del asunto. No creo que hubiera muchos hombres capaces de dormir allí solos después de pasar 2 noches como la que había pasado yo. Pero se me había metido en la cabeza el intentarlo. Y lo intentaría solo, si no encontraba a nadie dispuesto a compartir la vigilancia conmigo. ¿El médico?
No se sentía inclinado, evidentemente, a tal experimento. Alegó que era el médico del barco y que tenía que estar dispuesto para atender a cualquier pasajero o tripulante que necesitara sus servicios. Tal vez era ese el verdadero motivo, pero a mí me pareció una excusa. A mis preguntas me informó de que no creía que hubiera nadie a bordo que quisiera acompañarme en mis investigaciones. Cuando me separé de él, acudí directamente al encuentro del capitán y le conté la historia. Le dije que, si no hallaba a nadie que quisiera acompañarme, pediría que me dejaran la luz encendida toda la noche y lo intentaría solo. Mire, me dijo el capitán, le diré lo que voy a hacer. Yo mismo lo acompañaré a usted y veremos lo que pasa. Creo que entre los dos conseguiremos aclarar este asunto. Es posible que haya a bordo algún guasón que se divierta asustando a los pasajeros o que haya algo raro en el Maderemont de aquella litera. Sugerí que viniera a examinarlo el carpintero del buque, pero mi sensación predominante era de alegría por el ofrecimiento que acababa de hacerme el capitán. De acuerdo con sus órdenes, poco después se presentaba en mi camarote el carpintero, dispuesto a seguir mis instrucciones. Yo había sacado ya toda la ropa de la litera superior y nos dedicamos a examinarla pulgada a pulgada en busca de alguna tabla suelta o de algún entrepaño que hubiera de ser abierto o empujado. No encontramos absolutamente nada. Cuando estábamos terminando nuestro trabajo, Robert se detuvo delante de la puerta y miró hacia adentro. Bueno, señor, ¿encontró algo?, preguntó con una mueca que quería hacer una sonrisa. Tenías razón en lo del ojo de buey, Robert, le dije, y le entregué la libra prometida. El carpintero trabajaba silenciosa y hábilmente, de acuerdo con mis instrucciones. Cuando hubo terminado, tomó la palabra. Soy un vulgar carpintero, señor, me dijo, pero creo que lo mejor que puede usted hacer es sacar sus cosas de aquí y dejarme que coloque una docena de tornillos de 4 pulgadas para clavar la puerta de este camarote. Quedándose aquí, lo único que puede ganar es algún disgusto. Que yo sepa, se han perdido ya 4 vidas, y esto en 4 viajes. Es mejor que se marche, señor. Es mejor que se marche. Voy a quedarme una noche más, dije. Es que es mejor que se marche. Es mejor que se marche. Mal asunto este, mal asunto, repitió el carpintero, colocando las herramientas en su caja y saliendo del camarote. Pero mi estado de ánimo había mejorado considerablemente ante la perspectiva de tener la compañía del capitán y me afirmé en mi deseo de llegar hasta el fin de aquel extraño asunto. Aquella noche me abstuve de comer queso derretido en cerveza y de ingerir bebidas alcohólicas y ni siquiera me uní a la acostumbrada partida de whist. Necesitaba estar completamente seguro de mis nervios y mi vanidad me obligaba a hacer un buen papel a los ojos del capitán. 4. El capitán era uno de aquellos espléndidos ejemplares humanos cuyas cualidades físicas y morales lo conducen lógicamente a posiciones de responsabilidad. No era la clase de hombre que presta oídos a habladurías sin fundamento, y el simple hecho de que hubiera querido unirse a mí en la investigación demostraba que estaba convencido de que el asunto era grave y de que no podía ser tomado a broma ni explicado por medio de razonamientos lógicos. Hasta cierto punto también su reputación estaba en juego, así como la reputación del barco. Nos resultaba agradable perder un pasajero en cada viaje. A eso de las 10 de la noche, mientras yo estaba fumando mi último cigarro, el capitán se acercó a mí y me llevó a un rincón, lejos del alcance de los oídos de los otros pasajeros que paseaban por cubierta en la cálida oscuridad. Este es un asunto serio, Mr. Brisbane, me dijo. Debemos prepararnos para todas las posibilidades.
para tener una decepción o para pasar un mal rato. Como usted comprenderá, no puedo permitir que el asunto sea tomado a risa y voy a pedirle que firme una declaración de todo lo que suceda. Si no ocurre nada esta noche, lo intentaremos otra vez mañana y pasado mañana. ¿Está usted dispuesto? Descendimos a la cubierta inferior y entramos en el camarote. Mientras avanzábamos por el pasillo, vi que Robert nos estaba mirando con una expresión fúnebre, como si estuviera convencido de que iba a ocurrir algo espantoso. El capitán cerró la puerta y echó el cerrojo. Podemos colocar una maleta delante de la puerta, sugirió, y uno de nosotros se sentará en ella. De este modo, nadie podrá salir. ¿Está bien cerrado el ojo del buey? Lo encontré tal como lo había dejado por la mañana. Descorrí las cortinillas de la litera superior de modo que pudiera verle sin dificultad. Por consejo del capitán, encendí mi pequeño farol y lo coloqué de modo que alumbrara las sábanas de la litera superior. El capitán insistió en sentarse en la maleta, diciendo que deseaba poder jurar que había estado sentado delante de la puerta. Luego me pidió que efectuara un minucioso registro del camarote, una operación que no me llevó mucho tiempo, ya que consistió sencillamente en mirar debajo de la litera inferior. No había absolutamente nada. Es imposible que un ser humano pueda entrar, dije, o que un ser humano abra el ojo de buey. Muy bien, dijo el capitán tranquilamente. Si vemos algo ahora, será producto de nuestra imaginación o algo sobrenatural. Me senté en el borde de la litera inferior. La primera vez que ocurrió, dijo el capitán cruzando las piernas y recostándose en la puerta, fue en marzo. El pasajero que dormía aquí, en la litera superior, era un hombre cuyo cerebro no funcionaba bien. Adquirió el pasaje sin que su familia se enterara. Una noche salió corriendo del camarote y se arrojó por la borda, antes de que el oficial de guardia pudiera impedirlo. Detuvimos el barco. Lanzamos un bote al agua y lo estuvimos buscando. Hacía una noche muy tranquila, pero no pudimos encontrarlo. Desde luego, su suicidio fue atribuido más tarde a su locura. ¿Sucede a menudo?, pregunté con aire ausente. No, a menudo no, dijo el capitán. A mí no me había sucedido nunca, aunque había oído contar algunos casos ocurridos a bordo de otros barcos. Bueno, como le estaba diciendo, aquello ocurrió en marzo. En el viaje siguiente, ¿qué está usted mirando?, preguntó, interrumpiendo súbitamente su relato. Creo que no contesté. Mis ojos estaban clavados en el ojo de buey. Me había parecido que el cerrojo empezaba a girar muy lentamente, tan lentamente que no estaba seguro de que hubiera movido. Lo contemplé con atención, fijando su posición en mi cerebro para comprobar si cambiaba. El capitán siguió la dirección de mis ojos y miró a su vez. «¡Se mueve!», exclamó en tono convencido. «No, no se mueve», añadió un instante después. Me puse en pie y me acerqué al ojo de buey. Me pareció que el cerrojo no estaba en la misma posición, aunque no podía asegurarlo a ciencia cierta. En aquel momento el capitán olfateó el aire suspicazmente. «Huele mal, ¿no lo nota usted?», inquirió. «Sí», dije, y me estremecí mientras aquel espantoso olor a agua de mar estancada se hacía más intenso en el camarote. «Ahora bien, para oler así, tiene que haber humedad», añadí, y sin embargo, cuando esta mañana lo examiné todo con el carpintero, estaba completamente seco. Esto es lo más raro. Vaya. Mi pequeño farol, que iluminaba la litera superior, se había apagado repentinamente. Había aún bastante claridad procedente de la lámpara del pasillo que se filtraba a través del ventanuco situado junto a la puerta. El barco se balanceó con fuerza y la cortinilla de la litera superior
se alzó levemente y volvió a caer. Me levanté con rapidez de mi asiento en el borde de la cama y en aquel mismo instante el capitán se puso en pie lanzando un grito de sorpresa. Yo me había levantado con la intención de coger el farol para examinarlo cuando oí su exclamación e inmediatamente después su petición de ayuda. Corrí hacia él. Estaba sosteniendo con todas sus fuerzas el cerrojo del ojo de buey, el cual se iba corriendo a pesar de todos sus esfuerzos. Cogí mi bastón, un pesado bastón de madera de roble que siempre solía llevar, y lo apoyé con todas mis fuerzas en el borde del latón del ojo de buey. Pero súbitamente me encontré lanzando hacia atrás. Cuando conseguí ponerme en pie, el ojo de buey estaba abierto de par en par, y el capitán estaba de pie, con la espalda apoyada contra la puerta, pálido como un muerto. «Hay algo en aquella litera», gritó con una voz extraña, los ojos casi saliendo de sus órbitas. «Sostenga la puerta mientras yo miro». «No se nos escapará, sea lo que sea». Pero en vez de ocupar su lugar, salté sobre el lecho inferior y agarré algo que yacía en la litera superior. Era algo espantoso, horripilante, y se movió entre mis manos. Era como el cadáver de un hombre ahogado hacía mucho tiempo y, sin embargo, se movía y tenía la fuerza de 10 hombres vivos. Pero yo agarré con todas mis fuerzas el viscoso, fangoso, horrible cuerpo del muerto, cuyos blancos ojos parecían contemplarme fijamente desde lo más hondo de sus cuencas. El putrefacto hedor de agua de mar estancada surgía de él, y su pelo colgaba en rizos húmedos sobre su cadavérico rostro. Forcejeé con el muerto, me empujó, obligándome a retroceder, y casi me rompió los brazos. Los brazos del cadáver rodearon mi cuello y apretaron fuertemente hasta que al fin lancé un grito y caí soltando mi presa. Mientras caía, la muerte viviente saltó por encima de mí y pareció lanzarse sobre el capitán. Cuando finalmente lo vi de nuevo en pie, su rostro estaba desencajado y sus labios lívidos. Me pareció que lanzaba un violento golpe al muerto, y luego también él cayó hacia adelante de cara como un inarticulado grito de terror. La cosa se detuvo un instante y pareció extender unas invisibles alas sobre el postrado cuerpo del capitán. Traté de gritar de nuevo, aterrorizado, pero me había quedado sin voz. La cosa se desvaneció repentinamente y me pareció que se marchaba a través del abierto ojo de buey, aunque, teniendo en cuenta lo angosto de la abertura, no pude explicarme cómo podía hacerlo. Permanecí tendido en el suelo largo rato mientras el capitán yacía a mi lado. Por fin recobré parcialmente la capacidad de movimiento y de inmediato supe que tenía un brazo roto, el pequeño hueso del antebrazo izquierdo cerca de la muñeca. Me puse de pie con dificultad y con mi mano sana traté de levantar al capitán. Gruñó, se movió y luego recobró el conocimiento. No estaba herido, pero parecía mortalmente aturdido. Bueno, ¿qué más desean oír? No hay nada más que contar. Este es el final de mi historia. El carpintero llevó adelante su proyecto de clavar una docena de tornillos en la puerta del 105. Y si alguno de ustedes toma un pasaje en el Kamchatka, puede pedir una litera en aquel camarote. Le dirán que está reservado. Sí, está reservado por aquel cadáver. Seguí viaje en el camarote del médico, quien me curó el brazo roto y me aconsejó que no me dedicara más a descubrir fantasmas. El capitán se mantuvo muy silencioso y no volvió a navegar en aquel barco, aunque sigue prestando servicios en otros. Y tampoco yo navegaría en él por nada del mundo. Aquella fue una experiencia muy desagradable. Yo estaba mortalmente asustado, y eso
Es algo que no me gusta. Esto es todo. Es así como vi un fantasma. Si es que aquello era un fantasma. En todo caso, sí puedo afirmar que lo que fuera estaba muerto. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si quiere que te lo cuentes otra vez, cierra los ojos y cuenta hasta 3. Fifira cuenta cuentos, agradece tu escucha. Anhela que este relato haya sido de tu agrado. Te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.